Bienvenidos a nuestra presentación de la unidad 2 de nuestra materia, Desarrollo de videojuegos. Esta unidad se llama Fases del diseño del videojuego. En esta unidad veremos dos temas principales. Primero, cómo gestionar un proyecto de videojuego y segundo, cómo comprender las etapas de dicho diseño de videojuego. Primero hablaremos de cómo gestionar el proyecto de videojuego. Esto lo veremos por etapas. Primero que todo, se necesita hacer un estudio de marketing para saber cuáles son nuestros consumidores y quiénes comprarán nuestro videojuego. Luego de esto, se entrará a la fase conceptual con nuestro equipo de diseño y desarrollo, en el cual plantearemos el videojuego, el storyboard, la historia, las mecánicas, cómo se verán nuestros personajes y nuestros escenarios. Luego de esto, haremos la fase de preproducción, en la cual realmente se verá cómo va a ser todo este trabajo y cómo se verá al final nuestro videojuego ayudados de las técnicas de ilustración y de proposición como el concept art. Luego de esto entraremos a la fase de producción, en la cual se generará el contenido en modelado 3D, ya sea para un juego digamos AAA. Si es un juego AA o indie, pues muy probablemente también se crearán personajes, pero se crearán de manera bidimensional. En esta etapa de producción se crearán los personajes de una vez para la interactividad y se harán todos sus ajustes de mecánicas y de escenarios. En nuestra fase final, esta en la industria en general se llama el demo o la fase beta. En esta se hacen las pruebas finales, a veces con jugadores que tienen Early Access, que es acceso anticipado, para descubrir qué problemas tiene el videojuego de jugabilidad, de mecánicas y de gráficos, para corregirlos y así finalmente tener nuestro videojuego gestionado y elaborado por completo. Ahora vamos a hablar de las etapas del diseño de videojuego como tal. En esta parte vamos a hablar enteramente de lo que nos compete a nosotros como diseñadores o artistas visuales. Primero, ayudaremos en la parte de estructura narrativa, en todo lo de storyboard, cómo serán los enfoques, cómo se verán los personajes inicialmente, sus gestos, las tomas y demás. Luego de esto entraremos a trabajar en el diseño de personajes. Tendremos que ser muy detallistas, tener en cuenta el contexto, el universo en el que se quiere sumergir al jugador y lo que quiere comunicar nuestro videojuego. Luego de esto entraremos en la parte de diseño de escenarios. Recordemos que el diseño de escenario es muy importante porque es el contexto donde se va a desarrollar el videojuego. Este contexto también tiene que comunicar mucho sobre la época, nos tiene que trasladar a lo que vamos a comunicar como tal en el videojuego. Y tenemos que tener en cuenta también variables como el tiempo dentro del videojuego, el contexto y todo lo que sucederá en la historia. Luego de eso tendremos que diseñar la interfaz gráfica o menús del videojuego. ¿Esto qué significa? Que tendremos que hacer todos los menús, todas las interfaces, toda la usabilidad que utilizará nuestro usuario para poder comenzar el videojuego, pausarlo, acomodarle todo el tipo de opciones que tienen los videojuegos para que tenga un buen uso y realmente se sienta a gusto y se logre divertir y se lleve una experiencia mucho mejor. Luego de esto definiremos las mecánicas del videojuego. En general estas se pueden plantear desde el diseño de videojuego, pero en general las define y las programa un desarrollador. Por último, cuando tenemos toda esta trazabilidad hecha, que ya está planteada, se hizo en orden y se planteó muy bien, tendremos nuestro videojuego diseñado. Por último, para profundizar, hablaremos de cómo será nuestro proceso de aprendizaje en esta unidad para afianzar todos los conocimientos de los que hemos hablado. Primero tendremos en cuenta nuestros videos de presentación y contextualización de la materia. Luego de esto leeremos nuestro artículo de las ventajas y desventajas del uso de los videojuegos. Luego de esto miraremos nuestros OVAs de gestión para la elaboración de proyectos de videojuego
y las fases para el desarrollo del videojuego. Todo esto lo articularemos con nuestros encuentros sincrónicos. Después de nuestros encuentros sincrónicos, leeremos nuestro artículo de cómo hacer un videojuego, parte 1, y cómo hacer un videojuego, parte 2. Esto nos permitirá afianzar y esclarecer todos los conceptos de los que hemos hablado en dicha unidad. Por último, articularemos todo nuestro conocimiento adquirido en 2 actividades. Primero, realizar la gestión de nuestro propio videojuego y luego realizar el diseño de nuestro propio videojuego. Muchas gracias.